Bien, vimos que una de las partes importantes en el análisis es el muestreo, ya que vamos a trabajar con pequeña cantidad de muestra para introducir o para trabajar con los equipos o distintos instrumentos. El muestreo, que es la toma de muestra real, lo que necesitamos o el objetivo es seleccionar una o varias porciones, también llamada alícuota, de ese material que vamos a ensayar para realizar los distintos procedimientos analíticos. El muestreo o el método de muestrear debe ser muy preciso, deben estar relacionados con el análisis que vamos a realizar y sobre todo teniendo el conocimiento de qué es lo que estamos buscando y cómo lo vamos a cuantificar. Entonces, necesitamos tener una realidad entre el analito o la muestra que vamos a analizar, qué es lo que vamos a analizar y los costos que vamos a implicar en ese análisis. Qué nivel de exactitud y precisión vamos a necesitar y el número o el mínimo de muestras que vamos a tomar para realizar ese análisis que vamos a llevar adelante. Recuerden que todo muestreo tiene que ser una parte representativa de todo el lote o la población que se va a analizar. Obviamente que tiene que ser homogénea de ese análisis o de esa técnica, de esa matriz que se va a someter a distintos análisis. Si no realizamos un buen muestreo, obviamente que podemos estar infiriendo en graves errores, porque si el muestreo no está bien realizado y encima con la pequeña cantidad de muestras que necesitamos analizar, es probable que demos un resultado que no sea un resultado negativo, por ejemplo, volviendo al análisis de metales pesados, cuando en realidad existe esa traza de metal pesado presente en la muestra que tendríamos que haber detectado. La preparación de la matriz es muy importante para realizar los análisis. Son pocas las veces que la matriz de análisis esté limpia de cualquier interferencia para realizar directamente la técnica analítica. Por lo general necesitamos empezar a sacar o a eliminar todo lo que sea interferencia, todo lo que sea sustancias que no contribuyen al análisis y principalmente tratando de aislar lo que más se pueda el analito que vamos a cuantificar. Entonces necesitamos eliminar todas las interferencias y preparar la muestra, ya sea en el tamaño adecuado, según el instrumento que vamos a utilizar para realizar el análisis y aplicar según conformidad de la técnica que se vaya a llevar adelante en el instrumental que se está eligiendo para cuantificar ese análisis. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, la preparación de la muestra. La preparación de la muestra debe llevarse a cabo sin pérdidas de analito. Quiere decir que tenga la máxima recuperación. Al poder sacar de la matriz todas las interferencias, tenemos que tener cuidado de no eliminar solamente las interferencias, sino a veces también se comete el error de eliminar el analito en que estamos tratando de cuantificar. Se debe transformar el analito en la mejor forma química posible para aplicar el método de ensayo. Quiere decir de que aislar lo que más se puede hacer analito de la forma más conveniente, más pura, para que ese equipo pueda llegar a detectarlo sin dificultad. Se debe incluir, si es necesario, la eliminación de interferencias de la matriz para mejorar la selectividad en la técnica que se vaya a utilizar. No se deben introducir nuevas interferencias, es decir, que cuando trabajamos tratando de minimizar todos los errores posibles que pueden estar dentro de la matriz, podemos introducirles nueva contaminación justamente por un mal manejo de esa matriz y a eso llamamos contaminación cruzada. Debe considerar la dilución o concentración del analito de manera que esté dentro del intervalo de las concentraciones óptimas del método seleccionado. Muchas veces está en una concentración
por encima de lo que puede llegar a detectar ese equipo, por lo tanto hay que diluir para poder entrar dentro del rango de detección, o bien está tan diluido que hay que concentrar para que ese equipo pueda llegar a captar la señal que necesitamos del analito. Vamos a realizar el análisis, quiere decir ya sustancialmente llevar a cabo el proceso de medición química. Para eso necesitamos poner a punto la metodología analítica. Si vamos a determinar, por ejemplo, cadmio, que es otro metal pesado, en vino, necesitamos aislar y trabajar con toda la metodología para justamente cuantificar cadmio. Si en cromatografía estamos determinando algún tipo de aromas, tenemos que poner a punto esa técnica para que detecte el aroma que estamos buscando dentro de esa matriz de análisis. Obviamente que vamos a calibrar el instrumental, nunca se va a trabajar directamente encendiendo el equipo, dejando que se estabilice y haciendo la lectura del analito. Siempre habrá una calibración previa con distintos patrones que vamos a ver a posterior cómo se van a trabajar, con patrones externos, internos agregados o adición estándar, que son las formas de calibrar los distintos equipos dependiendo de la complejidad de los mismos. Necesitamos que esa técnica sea validada, quiere decir que sea una técnica reconocida, y si no hay una validación, pues se pondrá a punto esa técnica y se tiene que garantizar que con la nueva tecnología que se ha puesto a punto se puede cuantificar y dar fiabilidad de que ese valor obtenido sea el valor verdadero o el más cercano al que tenemos en la matriz. Vamos a medir esas muestras y con los datos vamos a obtener una respuesta numérica que después vamos a elaborar un informe adecuado. Estos criterios los tenemos que tener en cuenta, ya lo hemos visto también en química analítica, que son precisión, exactitud y sensibilidad. La precisión es el grado de concordancia entre varios valores luego de repetir la misma técnica. La exactitud es un error sistemático que siempre va a tender a la diferencia entre el valor verdadero buscado y el obtenido. Y la sensibilidad es la capacidad de discriminar entre pequeñas diferencias en la concentración del analito, es decir, cuán sensible es ese equipo para poder detectar los valores que estamos buscando. Recuerden que esto ya lo habíamos visto en química analítica, precisión y exactitud, se tiene que ser precisos y lo más exacto posible. En este caso es preciso y exacto, acá hay una dispersión grande de los valores, por lo tanto no es preciso y tampoco es exacto, igual que este que está acá. Este, si bien es preciso, no llega a ser demasiado exacto. Otro término que aparece en la parte instrumental es la repetitividad y reproducibilidad. La repetitividad es el mismo operador en el mismo laboratorio en un periodo limitado de tiempo, puede llegar a repetir y obtener valores parecidos luego de realizar la técnica. Y la reproducibilidad son diferentes operadores en diferentes laboratorios con equipos diferentes en un periodo distinto de tiempo. Esto está hablando que la misma persona va a aplicar la técnica en el mismo laboratorio y va a obtener repetitividad de valores. Y la reproducibilidad es, por ejemplo, o cuando se hacen interlaboratorios o análisis de control entre dos laboratorios distintos, donde dos personas aplican la misma técnica, pero en equipos diferentes y tienen que tener valores los más parecidos posible para acertar o dar fe que esa técnica está bien aplicada. La selectividad es, si hablamos de la definición, es el grado de ausencia de interferencias debido a otras especies contenidas en la matriz de la muestra, y a nivel equipo es cuán selectivo es un equipo para determinar o detectar un determinado analito. El límite de detección es la concentración o el peso mínimo de analito que puede detectarse para un nivel de confianza dado. Esto, hablando en el equipo, es la mínima o la sensibilidad y el límite de detección mínimo que ese equipo está programado para detectar.
Y los intervalos de concentración vas desde la concentración más pequeña en la que puedan realizarse las medidas hasta la concentración más alta, elaborándose una curva de calibración, una curva de lineabilidad, cuando ya deja de ser fiable, cuando aparece una desviación en esa curva. Todos estos criterios o todos estos parámetros analíticos están especificados en cada uno de los equipos y se tienen en cuenta antes de empezar la técnica de análisis. En síntesis, vamos a tener el problema, el analista va a definir el problema que el cliente le va a proponer, va a seleccionar los métodos, las técnicas analíticas para poder trabajar, va a contar con un muestreo definido y una cantidad de muestra en la cual se va a aplicar esa técnica y ese análisis para determinar y satisfacer la duda del cliente. Una vez que se obtienen esas muestras, va a ser tratada previamente la muestra o la matriz para poder eliminar las interferencias, se van a realizar las mediciones que son requeridas y se van a comparar esos resultados obtenidos con estándares ya analizados y bibliografía ya obtenida, y siempre se va a tener una idea general de lo que se está buscando. Si es una técnica innovadora, siempre va a haber que hacer muchos análisis para que poder, y hay que publicarlos, hay que dar fe, y hay interlaboratorios que vuelven a publicar los mismos resultados para poder validar esa técnica. Pero si se utilizan técnicas que ya están validadas, obviamente que siempre va a haber que tener una lectura previa y una bibliografía buscada para ver cómo se va a cuantificar y qué técnica se va a aplicar para obtener los mejores resultados. Una vez que obtenemos esos resultados, siempre van a ser sometidos a técnicas o análisis estadísticos. Vamos a representar esos resultados en un documento y en un reporte confiable, y esos resultados se les va a presentar al posible cliente que venga a nuestro lugar de análisis para realizar buscar el analito que se está deseando.